Si habrás pausado, vas a hablar de mí. Ya. Ya. ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos encontramos el día de hoy con el docente Alexander Ceviche Mejía. Él es de la ciudad de Cuenca. Él se graduó a la edad de 27 años en la Universidad Politécnica Salesiana con un título de Ingeniería en Sistemas. Además, realizó una especialización en docencia universitaria de 2 años y una maestría en telecomunicaciones de 3 años. Actualmente es profesor de informática de octavo, noveno y décimo de la Unidad Educativa Fiscal Mixta Gabriel Arceño Yauri. Esta se encuentra en la provincia de La Suay, perteneciente al Cantón Cuenca. Él lleva ejerciendo un total de 18 años en esta institución, de los cuales se ha desempeñado cargos como vicerrector por un periodo de 2 años, de inspector 6 años y actualmente 10 años como docente, cargo que lo estaba llevando pues hasta el día de hoy. Cuéntenos un poquito, Alex, cómo ha sido su experiencia como docente y cómo nos puede, en este caso, en esta labor de 10 años, cómo usted la ha llevado, para entrar un poquito en tema de discusión. Claro, buenos días, John. Sí, en realidad, a veces uno se encuentra con las situaciones dentro del ámbito profesional, dentro del ámbito familiar. Entonces, tal vez en un inicio, al entrar a trabajar de docente hacia los 20, 21 años, es algo que marca, ¿no? En realidad, yo ya había optado por una carrera universitaria que es de ingeniería en sistemas. Y mientras estudiaba, pues también daba clases acá en el colegio de mi parroquia, ¿no? Entonces, llegué ahí más que por una búsqueda, digamos, por un llamado de el rector de ese tiempo. Y es así como terminé dando clases en mi época de estudiante. Ya luego de ello, después de graduarme, pues opté por buscar un trabajo relacionado a mi carrera, que lo hice. Sin embargo, llevaba las dos cosas a la vez. Entonces, de cierta manera, alguna vez que dejé un tiempo la docencia, sentía que tenía que volver a educar, ya sea ahí o en otro lugar, y se dio la oportunidad, ya que justo cuando salía me llegaba un nombramiento de parte del ministerio. Y yo creo que fue un llamado de cierta manera también porque de alguna forma me siento cómodo dando clases allí, eh, por el lugar, porque es dentro de mi parroquia mismo. Y más allá de las actividades que se ha venido desarrollando, creo que el tiempo ha pasado volando y no he sentido el tiempo allí. Y es más, cuando estoy allí, pienso que el estrés es muy poco. Más bien me siento cómodo. Y esa es una de las razones por las cuales aún sigo dando clases. Y por otro lado, también trabajando en mi ámbito profesional. Entonces, creo que eso me llevó también a prepararme como docente porque al yo tener tal vez un conocimiento en las áreas disciplinares, me hacía falta ciertas cuestiones también que ahora siempre nos hace falta en la cuestión pedagógica, porque son ámbitos que se necesitan conocer para ser docente. Unas están las habilidades, las destrezas, pero estas necesitan ser plasmadas mediante unas técnicas que se van aprendiendo de pedagogía ya con el tiempo y más allá con los estudios. Eso es yo. Listo. Bueno, entrando un poquito en ese tema de lo que es la virtualidad, prácticamente llevamos un tiempo prácticamente un año de pandemia, entonces me imagino que debió ser un poquito complicado la situación, en este caso ustedes de docentes. ¿Cómo fue más o menos la situación al momento de impartir clases? Incluso sé que hay un plan del Minedu que implementaron pues para la educación virtual. No sé cómo es en este aspecto a ustedes, cómo fue el cambio de presencial a virtual. Claro. En mi caso tuve la oportunidad de vivir las dos experiencias. Justo estaba terminando mi último año de maestría y resulta que en el momento en que sucedió esto, pues tuve la oportunidad de ser estudiante y ser docente a la vez. Entonces podía yo plasmar y ver que ninguno estábamos preparados para esto, ni el estudiante ni el docente. Entonces, hablando del plano universitario, creo que tampoco lo estaban, y mucho más hablando del plano ya secundario, tampoco. Entonces,
Por mi parte, en cuanto a la tecnología, no tuve ningún inconveniente, pero más bien sí me tocó ayudar a mis compañeros que ya tienen muchos años, más años de experiencia que yo como docentes de aula, pero muy poco trabajan en temas de virtualidad, y no solo en virtualidad, sino en el uso de las herramientas. Entonces, a pesar de los cursos que se daban, que el ministerio también nos ha dado de manera previa, de cierta forma, al utilizar la plataforma Microsoft Teams, no lo habíamos hecho porque prácticamente no estaba dentro de nuestra planificación antes de que ocurra la pandemia. Entonces, esto ocurrió un momento a otro y nos tocó hacer cuestiones prácticamente al instante. Cambiar horarios, cambiar la modalidad de estudios, cambiar los planes educativos, incluso tratar de autoeducarnos, porque a pesar que el gobierno puso cursos, no es lo mismo. Si uno no está en el área, eh, es difícil adaptarse. Entonces, lo primero que fue trabajar con el alumnado en cuestiones de organizarles con las herramientas más rápidas como Zoom, organizar chats en WhatsApp, e igual con los docentes, a enseñarles a utilizar estas herramientas que de cierta manera a duras penas utilizaban en WhatsApp, pero no, algunos ni siquiera jamás habían tenido una interacción en Zoom. Entonces, fue desde allí y esas fueron las dificultades que nosotros encontramos al tratar de cambiar todo. Sí, cambiar todo para algo que de cierta manera no estuvimos preparados ni estudiantes ni docentes. Entiendo. Y en ese caso, pues, bueno, en la parte de la labor docente con ustedes, ¿qué valoración, en este caso, de aspectos positivos o negativos, hace usted sobre su experiencia docente durante la primera etapa de virtualidad? Esto comprende, obviamente, de marzo de 2020 hasta el regreso a la presencialidad el 7 de junio de 2021. ¿Qué Yo, valoración usted le daría? hablando de aspectos negativos, sí, dentro de todos estos procesos los hay. En cuanto a los aspectos negativos, podríamos especificar claramente la falta de preparación, ¿sí? La falta de una buena planificación de parte del ministerio, porque las realidades son muy diferentes. La falta también de una, no sé, de una educación, de una autoeducación docente, de cursos que realmente sean necesarios, ¿no? Y aparte de eso, la parte pedagógica. En esta parte me voy a detener un poquito porque es lo que más se vio afectado y en todos los niveles. Hago referencia que la parte pedagógica, eh, al cambiarse, ¿no?, de modalidad, tuvimos que pasar de una pedagogía pasiva a una pedagogía activa. En el aula, de cierta manera, hay formas en las cuales el estudiante, de cierta manera, se ve obligado, digamos, a esa interacción directa con el docente y está en más atención con él. En cambio, la mayor parte de las clases que se han venido dictando y que hoy se dictan, y que lo veo, no lo veo tan bien, ¿no? Es la situación magistral, ¿no? Siempre está el docente hablando, y el estudiante ya con 4 horas seguidas frente al computador obviamente se va a perder. Yo como estudiante inclusive hasta me daba sueño, buscaba otras formas para mantenerme activo mientras estaba en clase, tratar de preguntar, tratar de leer, pero no es posible mientras la educación siga manteniendo este ritmo, ¿no? De una sola dirección. Entonces, eso es lo que pienso que más afectó y sobre todo la parte de pasar de este estado, ¿no? De este estado pasivo a este estado de educación activo. En cuanto a las partes negativas, en cuanto a las partes positivas, creo que aprendimos mucho porque vimos formas de educarnos. En este caso, a nivel de, podríamos aplicarlas inclusive de que a futuro, muchos estudiantes aprovecharon este tiempo para trabajar, para autoeducarse, inclusive para pasar más en casa, ¿no? Para ver cosas que a lo mejor no veían. Incluso, sobre todo acá en el nivel rural en el cual trabajo, fue importante porque muchos estudiantes, a pesar de la situación económica, encontraron un trabajo y, además de ello, pues pudieron darse cuenta de que podían hacer algo más también, no solo dedicarse a unos estudios, sino hacer algo más por ellos mismos. Entonces, en esta situación,
Nosotros damos también educación en las noches para adultos y para personas que no culminaron su educación y tuvimos bastantes cambios. En estos 2 años prácticamente tuve estudiantes que pasaron de ser estudiantes, pasar de una educación ordinaria a una educación extraordinaria, porque ellos sintieron de que esto les iba a ayudar. Graduarse más pronto tal vez, o ayudarse a chicos, chicas que tienen ya hijos. Inclusive esto les ayuda porque pueden trabajar, tienen su jornada laboral y vienen y estudian en la noche e incluso a distancia o también de manera virtual. Entonces ellos se dieron cuenta de que estudiar mediante la virtualidad es una opción. Entonces eso es algo positivo porque nos ayudó a abrirnos un poquito la mente y no solo a depender de una presencialidad. Creo que eso dentro del enfoque positivo. Y otra cuestión también como docentes nos enseñó a que nosotros debemos trabajar en las nuevas formas y adaptarnos a los cambios tecnológicos que hoy en día tenemos. Los cambios tecnológicos son muy acelerados y nosotros como estudiantes, como docentes, más que nada nos estamos quedando en un plano muy atrás. No estamos avanzando conjuntamente con la tecnología y nos quedamos con pedagogía de antaño. Yo creo que debemos más bien adaptar esas técnicas pedagógicas conjuntamente con la nueva o las nuevas TICs, adaptarnos a la nueva realidad virtual e inclusive a la metacognición en este ámbito de trabajar en el aspecto pedagógico, utilizando ya la virtualidad como tal, a pesar de que regresemos a las aulas. Eso es lo positivo. Bueno, sí, yo en cierta parte también pues comparto con usted la parte de sus opiniones y también me parece un muy buen tema. ¿Usted cree que se ha valorado social, hablamos social y económicamente, el papel desempeñado por el docente durante ese tiempo de pandemia? Ya, eh, en realidad creo que la actividad docente, sobre todo a nivel de lo que es primaria, secundaria, no se le da la verdadera importancia, ¿no? Y no solo hablo de un buen salario, porque ahora vemos que para vivir con salario de docente no lo podemos hacer. Entonces eso nos lleva a que nosotros como docentes busquemos, otras formas para poder salir adelante. Eh, Se han dado trabas cuando se trata de una recategorización, por ejemplo, de una reubicación, cuando se trata de una alza de sueldos mucho peor. Hemos estado ya prácticamente 10 años con el mismo sueldo, entonces imaginemos eso. Eh, Al hablar de economía, creo que no. Pienso que no se ha valorado y es por eso que el docente a veces nos toca buscar otras actividades y eso hace de que nosotros no nos centremos netamente a la docencia. Y además de ello, creo que también la parte social, la parte comunitaria ya no es como era antes, ¿no? Donde el docente tenía su lugar. Ahora pienso que al darse la voz, al darse estas nuevas tendencias a un pensamiento libre, ¿no? A las diferentes situaciones en las cuales hay la cuestión más de que se conocen los derechos, por ejemplo, hablando de estudiantes, antes que los deberes. Sí, entonces a veces los padres de familia apoyamos a que los estudiantes no sean disciplinados. Y esto se ha perdido bastante. Se ha perdido bastante porque en el ámbito social no hay ese reconocimiento docente de parte del estudiante y de parte del padre de familia. Y esto se ha dado en poco tiempo. En los años que llevo dando, antes era muy diferente la situación, muy diferente la cuestión de cómo veía el estudiante al docente y cómo veía la comunidad al docente, ¿no? Ahora siempre están buscándole la quinta pata al gato, es decir, hay una parte de juzgatoria, ¿no? De parte del estudiante y del padre de familia, mirando las cosas negativas, ¿no? Yo sé que eso está bien decirlas, pero no se ven las partes positivas y no se apoyan a eso, ¿no? Entonces, cuando hablo con los padres de familia, siempre les digo, la institución va a quedar, la institución tiene que quedar, pero tiene que mejorar. Y para eso también tienen que estar ustedes. Y si ustedes no nos apoyan en eso, pues nosotros pasaremos, o sea, con mis negativos, con mis positivos, pero nosotros somos en este caso pasajeros. Lo que tiene que quedar es la institucionalidad y obviamente el reconocimiento, en este caso del aspecto social, darle su lugar al docente, porque si no se lo da desde la familia, es imposible
sus hijos, que los estudiantes puedan salir adelante, si no tienen esta perspectiva, no tienen a esa guía, no nos ven como un líder, ¿no? Entonces, hablando de este aspecto, se ha perdido bastante tanto en los dos planos, social y económico. Y mucho más, como les digo, ahora en la pandemia, prácticamente esto nos llevó a ciertos problemas que inclusive hemos tenido un retroceso grande en la parte de la educación. Al volver ahora a la presencialidad nos damos cuenta, inclusive pasa, ¿no? Pasa desde la parte inicial donde eh, yo sé que hay que dedicarle tiempo a los hijos, yo sé que hay que dedicarle tiempo a los estudiantes, pero tapamos muchas situaciones de ellos, en los cuales no vemos la realidad. Hablando de la parte virtual, el docente no ve la realidad de la que está pasando el estudiante, porque en el aprendizaje podemos decir, no se puede medir, tiene que utilizarse otras técnicas para poder medir el avance del estudiante como tal. Y como digo, hago referencia a la parte primaria sobre todo, donde muchas mamitas han terminado siendo parte, digamos, de la docencia del estudiante, e inclusive muchos de ellos he visto que si hay una tarea, si hay una actividad, la desarrollan las mamás y no los hijos. Entonces, fíjense a dónde hemos llegado con esto y lo vemos muy mal en ese sentido. Sí, entiendo por esa parte. Justamente también estaba yo desarrollando prácticas preprofesionales hace una semana atrás y justamente una docente de la unidad educativa pues, en Cuenca nos manifestaba que justamente era una problemática muy grande esta, incluso en la parte de razonamiento lógico matemático, que los niños estando en séptimo año pues a ver, no podían multiplicar, no podían dividir. Entonces y son operaciones básicas que obviamente se aplican en las matemáticas. Entonces es un problema un poquito grande el tema de la virtualidad y cómo pues los padres de familia, en cierto punto podemos poner el término solapado a los chicos, entonces sí es un problema un poco grande de estos 2 años, prácticamente dice la docente, tenemos 2 años de retraso en la educación. Entonces, Así pero, es. ¿cuál fue su posición sobre el retorno a la presencialidad iniciado en junio del pasado año? Usted como docente. Bueno, aquí hay muchos aspectos, ¿no? Eh, hay muchas situaciones porque, como siempre sabemos, las políticas se plantean dentro de un escritorio. Visitas al entorno, visitas a la comunidad, no la tuvimos. Entonces, todas estas políticas tuvieron que nacer, claro, a través de un PICE, que nosotros lo planteamos, lo especificamos, pero habían cosas que nos solicitaban en las cuales nosotros teníamos que resolverlas y muchas de ellas para poderlos hacer está el plan económico, de las cuales no hemos tenido un centavo del gobierno. Es prácticamente eso, nada más que para recibir un galón de alcohol y unas cuantas cosas ahí para la limpieza, pero más allá de eso, no. Ahora de que en este aspecto, pues, había pensamientos divididos, ¿no? Unos docentes tal vez pensábamos de que sí, era hora de retornar porque teníamos que hacer algo por la educación que estaba, mientras más pasaba el tiempo, ¿no? Seguían los muchachos, tal vez por las diferentes situaciones, sin un avance como el que debía. Entonces, viéndolo desde ese aspecto, era necesario regresar. Sin embargo, con respecto a lo otro, a la planificación, como les digo, esta situación nada más planteada desde un escritorio, era difícil a la realidad. Entonces, por ese lado, por la falta de apoyo, sí pienso que falta mucho, ¿no? Y siempre falta. Entonces, nosotros siempre con la comunidad hacemos las cosas porque esperar del Estado, esperar de ellos no es posible. Inclusive, yo pasé casi los 2 años solicitando de que nos ayuden con el tema de Internet, nada más para tratar de dar clases nosotros, inclusive desde allá, porque sí es necesario reunirnos con los docentes para planificar, conversar, etcétera, y no se daba esta situación. Entonces, inclusive tuvimos la visita de la directora distrital, que un día sí llegó y nos dijo que tal, fue viendo las cosas como estaban, la institución, las necesidades físicas inclusive, nos dijo ya estamos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no han venido a poner una piedra. Inclusive ya, o sea, ni un papel. ¿No? Entonces, viendo esa realidad, o sea, ellos por sí regresaría chévere, pero
no ha habido ese apoyo. No ha habido ese apoyo nada más que papeles, tal vez en los cursos que se nos han brindado a los docentes, pero más allá de eso, ¿no? Y pues bueno, yo pienso que sí era necesario regresar. Sí, fue necesario y muy provechoso también hasta el día de hoy. Sí hemos tenido problemas de algunos estudiantes y docentes que se contagiaron, pero hasta aquí no hemos tenido algo que lamentar. Entonces, por ese lado, pienso que fue necesario retornar lo más pronto posible. Claro, bueno, en esa como se indica, pues también había posturas divididas, entonces, pero algunos indicaron que sí querían regresar, otros decían que no, justamente por el tema de contagios, pero ¿usted cree que la medida tomada por el Ministerio de Educación fue una decisión apresurada en relación a los acontecimientos devenidos posteriormente por las nuevas variantes y por la ausencia de un plan alternativo? Eh, en realidad, yo creo que ellos sí se acomodan a las cosas, no sé, es como que toman las decisiones así al azar y se ha notado. Eh, ahora nada más desde la Navidad que hubo, ¿no es cierto? E inclusive nosotros retornamos la primera semana, sí, después del fin de año anterior, y estuvimos en actividades, y pum, para la siguiente semana ya detenernos en las actividades y que regresen a la virtualidad. Entonces esas cosas no se pueden dar. Lo más lógico hubiera sido que en la semana de retorno del nuevo año nos hubieran dicho, está bien, aplacemos por las festividades, eh, tomando en cuenta que ya se venía esta variante, ¿no? Y ahí detengamos. Más bien ellos lo hicieron cuando ya todo estaba fregado, porque sí se contagiaron aquí bastantes chicos, ¿no? E inclusive justo ahí se contagiaron los docentes. Entonces, viendo ellos algo que nosotros inclusive les habíamos solicitado, les habíamos pedido, en nuestra institución inclusive tenemos el oficio, que habían casos que se estaban dando, acá como pasamos aquí, vimos que había casos que se daban en el fin de año, entonces solicitamos acá la parte del distrito de Cuenca al 1, que nos dejen esta semana, la primera semana de enero, en virtualidad para evitar justamente estos recontagios, ¿no? Pero nos negaron, nos dijeron que no, no podíamos nosotros detener las actividades. Y miren, vinimos esta semana, se contagiaron los chicos y ahí sí la siguiente semana, ahí sí, vamos a la virtualidad. Entonces, sí, o sea, no se están tomando en consideración las opiniones de nosotros como docentes, de nosotros como institución. Jamás nos tomaron la opinión. Se hicieron encuestas virtuales, yo creo que jamás se leyeron los resultados para tomar esas decisiones. Entonces, podríamos decir que sí fue una decisión apresurada y un poco dejada al azar por el Ministerio de Educación. ¿Y usted cree que la prisa por volver a la presencialidad es la demostración del fracaso de la modalidad virtual? ¿Hay un fracaso en la modalidad? Mm, depende también de los aspectos, como mencioné anteriormente, yo creo que la modalidad virtual nos deja muchas enseñanzas, inclusive ahora que lo llevamos al aula, y esperemos no retornar a nuestro pasado, ¿no? Sino más bien que esta modalidad nos haya servido para aprender nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Para un poquito introducirnos en este mundo. Entonces, yo creo que esa parte positiva sí la tenemos que reconocer, ¿sí? De estos eventos y es importante en ese sentido decir que no fue netamente un fracaso, ¿no? O sea, no podríamos decir un fracaso porque allí yo creo que estamos dando un criterio a priori y creo que no es necesario decirlo como fracaso, sino más bien que aprendimos. Y yo creo que así es, justamente hay que aprender de las cosas negativas. Entonces, este aprendizaje sí fue algo provechoso para, sobre todo para la educación como docentes, para los replanteamientos de las actividades, de cómo se maneja la pedagogía, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en este sentido fue algo positivo. Fue un retraso, sí, porque todo cambio tiene que tener en este caso, sus resultados, ¿no? Resultados negativos, sí, por supuesto, pero hay que levantarnos nuevamente desde allí. Yo eso les digo, no lo tomaría como fracaso, pero que sí retrasamos tal vez la parte cognitiva, la parte del currículo, más que nada, el currículo. No se pudo completar esas situaciones, pero hay bases que se sentaron y cuestiones que nosotros ya como profesionales vemos a futuro que hay muchas situaciones, mucho del currículo que llega a ser prácticamente
para el estudiante algo que fue una pasadera de tiempo nada más. Entonces, si nosotros vamos a todos los años que un estudiante recibió su educación, de todo eso creo que le quedará muy poco. Y entre ellos están los valores, entre ellos estarán los intereses por los cuales él se guiará en su vida. Entonces, eso creo que es lo más valedero. No me importará tal vez terminar un currículo de matemática si el estudiante se interesó por una área respectiva, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado lo veo positivo y más bien para el aprendizaje, decirlo de esa manera, ¿no? Que fue más que un fracaso, fue un aprendizaje. Así lo tildaría yo. Ok. Y usted había comentado justamente que le habían hecho unas encuestas, tal vez estas encuestas eran de opinión, o sea, del Ministerio de Educación, o sea, ¿le solicitó a ustedes la opinión de los docentes sobre esta crisis educativa? ¿Sí hubo esta encuesta realmente? ¿Se valoró? Claro, o sea, la parte, se llenaron formularios de manera virtual, pero como vuelvo a mencionar, creo que no se leyeron los resultados. Entonces, siempre se hacen las políticas pensando en o sea, que no es fácil hacer una política adaptable, ¿no? Pero sí se deben considerar de que al centralizar todo, porque se lo centralizan todo, el centralismo no es todo bueno. Estamos hablando de que se toman decisiones dentro de un círculo y esas decisiones afectan de manera general a todo, ¿no? Entonces yo creo que sí debe haber una escucha individual, porque no es lo mismo, inclusive hablando de la sierra, ¿no? No es lo mismo educar aquí en esta comunidad que educar en una comunidad en Quito, por ejemplo, o educar o plasmarlo, inclusive yo he visto la realidad de muchas instituciones en la costa, entonces yo no puedo poner una misma política que sirva para todos. Y entonces ahí va la cuestión de escuchar a las diferentes comunidades. Entonces esa parte de escuchar de manera individual no se ha dado, sino solo de manera colectiva. Entendido. Entonces, y en este caso, bueno, con de que usted ha dicho de las encuestas y de todo eso que realizamos incluso en junio, ustedes, la vuelta al aula en junio de 2021 bajo tres modalidades que conocemos, que es la presencial, la híbrida y la virtual, ha puesto una presión laboral, un incremento horario y una carga administrativa para el docente, en este caso con ustedes, los docentes. Hay que ser muy concretos acá. Es difícil hacer híbrido. Fue un fracaso a nivel superior, a nivel secundario y peor primario. No, no puede estar concentrado en las dos cosas a la vez. O me manejo virtual o me manejo presencial. O separo los grupos de esa manera, pero en cambio al separarlos, obvio que se va a duplicar el trabajo y nadie lo iba a hacer. Y yo no he visto que lo hayan hecho y si lo hicieron, tal vez prendieron su cámara y hasta ahí llegó. Entonces, eso sí fue un fracaso, la cuestión de plantearlo de manera híbrida. Lo que tal vez sí, algunas instituciones lo hicieron y lo vi un poquito de cierta manera que de la semana, por ejemplo, 2 días daban virtual y 3 días presencial, ¿no? Pero había el hecho de que, les pongo el caso de un estudiante que no podía asistir a la virtual y se iba solo a la presencial. Y si yo daba continuidad a la parte virtual, o sea, esa parte me saltaba y resultó allí que un estudiante decía, inclusive no sabía ni siquiera la tarea que tenía que realizar. Entonces, nos dimos cuenta de que no, eso no era factible. Inclusive desde el ministerio luego se planteó de que los estudiantes que no regresen a la presencialidad se tienen que inscribir en una institución que sea la de virtual, porque ellos ya vieron que eso no funciona. Sí, no hay cabida para algo híbrido, ¿no? Entonces, obvio sí fue un incremento en ese sentido porque para nosotros también nos tocó dividirnos en grupos sin conectividad, entonces nos obligaban ya a venir a la institución. Gracias a que pudimos pagar un servicio de internet privado porque eh, teníamos con calidad de medio mega de internet, no servía ni para una conexión, entonces sí, se tocó pagar un internet privado para poderlo hacer. Y a pesar, como vuelvo a mencionarse, hace 2 años yo planteé que nos ayuden con la conectividad, no lo hicieron hasta cuando volvimos, inclusive solo hace un mes atrás llegaron a conectar un nodo de fibra de a duras penas de 10 megas. Entonces, no hubo el apoyo, no funcionó y creo que en este sí podríamos decir que fue un fracaso la cuestión híbrida. La parte presencial y virtual nosotros sí, de cierta manera, tuvimos que exigir a los estudiantes que vengan todos, más sea por grupos, pero que vengan.
Los grupos venían en la mañana, otros grupos en la tarde, pero ya no había virtualidad. O sea, dejamos la virtualidad. Nosotros ya al venir ya con los estudiantes dejamos por completo la virtualidad. Y es ciertos estudiantes que todavía eran un poquito, más que nada, no porque no querían venir, sino porque les pongo el caso de que tenían familias en los cuales los papás salían a trabajar y los hermanitos, los que estaban acá en la secundaria, se quedaban bajo el cuidado de otros hermanos, de bebés inclusive en la casa. Entonces, esas eran las razones por las cuales ellos no venían a clase, no porque no querían o porque tenían miedo, sino porque tenían que ayudar a los papás en casa. Esa era la situación y de allí que algunos estudiantes pasaron a optar por la modalidad que nosotros tenemos de extraordinaria. ¿Sí? Eso en cuanto a la opinión de este aspecto. Ok, sí. Y en ese caso, pues, ¿qué facilidades o dificultades han encontrado en su labor docente ante los constantes cambios que ha llevado pues, el Ministerio de Educación en este tiempo? Yo creo que no solo en este tiempo, sino años atrás. Inclusive dentro de los asesores, ¿no? Los asesores que estaban antes de la pandemia. Un día venían con una cosa, otro día con otra, que ahora vamos a llevar hacia el currículum, que ahora por proyectos, que esto, que lo otro, y que en realidad no daban pie con bola. O sea, cogían un año una modalidad, inclusive daban ciertas indicaciones y al año siguiente venían con otra cosa, y mucho más ahora. Entonces, hasta el día de hoy, creo que no aterrizamos. O sea, hasta el día de hoy no aterrizamos en estas nuevas tendencias de proyectos, tendencias de la parte disciplinar. Creo que desde el ministerio no se aterriza, ¿no? Yo sé que es importante la flexibilidad, pero sí debemos tener algo que nos permita ver resultados. La calidad educativa no la puedo medir en un año, tengo que tener un plazo, o sea, unos 4 años, 5 años, que es alrededor de la duración, ¿no? Para hacer cambios. Y hacer los cambios cada año, a los 2 años, sin medir resultados, no está bien. Y eso desde mucho antes, entonces mucho más ahora, pienso que no. Pienso que ha sido muy, muy malo esto de no aterrizar en algo concreto, en algo seguro, ¿no? Eso sería. Y bueno, en este caso, bueno, sí ya nos ha comentado también su experiencia con esta modalidad híbrida que fue realmente, fue complicada y fue, como usted dijo, un fracaso. Entonces, ¿usted opinaría que en realidad fue un total fracaso la modalidad híbrida? No había... Sí, 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 sí. No, eso no hay más que decir. No funciona. Ok. Ujú. ¿Y qué opina usted sobre el reinicio de las clases presenciales del pasado 24 de enero, que se retomó pues ya el inicio de clases? Bueno, con respecto a la experiencia, en realidad nuestra institución está en clases desde noviembre del año anterior. Entonces nosotros, como la única parte que después de Navidad pedimos esta virtualidad fue para evitar estos recontagios, ¿no? No se nos dio, entonces no podría yo tomar esta experiencia tal vez de otras instituciones que recién empezaron a trabajar en este mes. Más bien hablaría de la experiencia que tuvimos en noviembre. Y para nosotros fue gratificante después de el año y más de estar en casa. Fue gratificante reencontrarnos con los estudiantes también. Y veíamos y sentimos hasta el día de hoy bastante esa parte anímica de los estudiantes, de volver a las aulas. Entonces, hasta aquí hemos estado bien. No tenemos cuestiones negativas, ¿no? Más allá de ciertos estudiantes se contagian, etcétera, nos toca dejarlos en casa. Igual con los docentes que nos hemos contagiado, hemos tenido que quedarnos en casa, pero ha sido positivo. Pienso que ha sido positivo el retorno. Ujú. Listo, muy, muy amable. Y bueno, ahorita vamos a entrar un poquito en el preámbulo, ya dejando un poquito de la labor de los docentes, vamos a entrar un poquito en la calidad educativa, sobre todo en este tiempo de pandemia, cómo ha sido. Bueno, usted nos comentaba un poquito acerca de la calidad educativa, pero ¿cuál es su valoración sobre la calidad educativa en tiempos de virtualidad? ¿Cómo fue esta calidad educativa dentro de este tiempo de pandemia? Claro, yo lo pondría por etapas así mismo. Por ejemplo, la primera vez nosotros terminamos más o menos en junio, julio el año escolar. Entonces, de marzo, junio, julio, fue malo, malo, no, recién adaptándonos con los estudiantes también a la replanificación, etcétera, fue malo. Pero de allí tuvimos un nuevo punto de partida. Desde ese punto de partida al nuevo año, pues creo
fue mejorando. Entonces, en base a la experiencia que tuvimos nosotros ya, pudimos planificar el nuevo año contemplando esta realidad. Entonces eso ya nos ayuda a nosotros a llevar de mejor manera la calidad educativa de manera virtual. Pienso que allí sí, con todas las cosas que tuvimos, con todas las situaciones, fue mejorando y fue buena. Listo. Bueno, en esa etapa, pues, de lo que, como obviamente ingresamos a un proceso nuevo, y usted indicaba también de que ese proceso, pues, obviamente, es un proceso que de cambios no siempre va a empezar con el pie derecho, ¿sí? Obviamente hay un proceso. Entonces, muchos docentes durante la anterior etapa virtual coincidían en la necesidad de realizar un proceso de nivelación o de evaluación al retorno a la presencialidad para cubrir todas las carencias del periodo virtual. ¿Ha propuesto algo el Ministerio de Educación al respecto para superar esta brecha en la calidad educativa? Claro, bueno, siempre cuando iniciamos un año, o sea, hay que nivelar. Toca tener un punto de partida. Esto no solo es ahora en la virtualidad, sino desde antes, pero mucho más ahora. Entonces, más que hacer una cuestión de nivelación, pues dentro del ministerio ¿no? Se da un mes más o menos anual para que hacer esta parte, ¿no? Entonces, yo creo que en ese mes que nosotros tuvimos de octubre, septiembre, tuvimos que hacer esto, ¿no? Ya sabíamos que volvíamos a a la presencialidad y tuvimos que plantearnos esto, ¿no? Hay disciplinas que sí necesitaron y necesitan aún todavía una etapa de nivelación, ¿no? Un proceso de nivelación continuo, ya como áreas, por ejemplo, técnicas como matemática, inglés, etcétera, ¿no? Pero hay áreas que sí, nosotros podemos continuar con el currículo normal. Hablamos tal vez de cultura estética, lengua y literatura. Entonces, ahí tendríamos que hacer una separación como siempre, ¿no? Dentro de lo que nos dicta el ministerio, hay una etapa de planificación. Y en esta parte del ministerio lo que nos dice es que nosotros tenemos que hacer una nivelación en todo el año. Entonces, si hay estudiantes que se están quedando atrás, pues nosotros tenemos que buscar la manera, alternativas, ya sea a través de una hora extra que podamos dar después de clase y tratar de ayudar a este grupo de estudiantes que podemos nosotros identificar como chicos que necesitan esa nivelación. Entonces, creo que por ese lado, por ahora sí está dando resultados, ¿no? A pesar que suma nuestra carga horaria como docentes, pero es parte y ha sido parte de la modalidad, ¿no? Mucho antes de la pandemia también. Entonces, esto lo enfocaríamos en las dos áreas, ¿no? Prácticamente en la área técnica y en la área social, en la área estética. Entonces, yo creo que mientras que las otras tienen que centrarse un poquito más en la parte de nivelación. Y eso está planteado dentro del ministerio. Me parece correcto. Es muy amable. Y a su criterio, pues, ¿y qué acciones prioritarias desde el punto de vista, pues, formativo deberían realizarse con el regreso a la presencialidad o lo que se vio plantear en regreso a la presencialidad, como ustedes indicaron? Eh, Justamente desde este año, prácticamente el año anterior, estamos trabajando en proyectos, ¿no? Todavía no aterrizamos. Pienso que lo primero que deberíamos hacer es tener bien claro estas cuestiones, ¿no? Dentro de las diferentes instituciones nos manejamos de manera diferente de acuerdo a nuestras realidades y creo que ahí sí tenemos que, para el próximo año sobre todo, replantearnos esto, sobre todo en cuanto a tiempos, en cuanto a la parte de la interdisciplinariedad, puesto que esto sí es nuevo para nosotros como docentes, es nuevo, entonces ahí yo creo que necesitamos tal vez un poquito más de experiencia y también pues analizar de mejor manera para nosotros esos proyectos que se plantean pues sirvan de verdad a los estudiantes, porque si no ha resultado en proyectos que no son muy buenos, ¿no? Para la parte formativa, pero otros que sí han dado buenos resultados y nos ha ayudado sobre todo a la parte de la formación como persona del estudiante, ¿no? Ahora tenemos un proyecto inclusive que nació, que si no se daba por esta situación del planteamiento del Ministerio de Trabajar bajo proyectos, no se hubiera dado. En este mes, por ejemplo, estamos trabajando con el adulto mayor y estamos buscando de que los estudiantes se relacionen más con las personas que están a su alrededor. Entonces, en esta parte de formación en valores me parece muy, muy bueno.
Entonces, muy bien. Y bueno, en ese caso, si vemos el retorno, pues en ese caso en una modalidad híbrida, que algunas instituciones creo que todavía lo tienen, usted pues trabajar actualmente en su institución bajo una modalidad híbrida, ¿le exigiría un mayor esfuerzo y dedicación actualmente? Bueno, en el tiempo que se planteó, nosotros no lo realizamos, pero sí, obviamente requiere de un cambio inclusive en la planificación. Y estos cambios obviamente requieren mayor tiempo. Si es que voy a plantearme y no nos queda de otra, eh, pues de ley, o sea, primero tengo que sentar unas bases dentro de mi planificación para poderlo hacer. Y es obvio que va a requerir más tiempo trabajar en virtualidad, trabajar en presencialidad no es sencillo. Sí, como recalco mi comentario anterior, o me dedico a la uno o me dedico a la otra. Pero dedicarme a las dos cosas casi no lo veo con mayor resultado. O sea, considerar eficientemente desde el punto de vista pedagógico, atender simultáneamente dos espacios distintos, presencialidad y virtualidad, sería algo eficiente desde el punto de vista pedagógico, hablamos. Ineficiente, Ineficiente. ineficiente. Así es. Entonces, ¿la modalidad híbrida tiene afectaciones sobre la calidad educativa? ¿Usted cree Por cuáles son esas supuesto. afectaciones? ¿Sí tiene? Por supuesto, por supuesto. La primera y después es netamente ya la parte pedagógica. No hay una concentración, sino hay desde el docente mismo el hecho de que esté haciendo, como dicen, dos cosas a la vez, abarco demasiado y aprieto poco. Entonces, eso va a terminar afectando al estudiante al final, ¿no? Y obviamente al docente en la parte de su carga laboral. Y bueno, dentro de ese tema de que estamos de la educación, pues, y en este caso la modalidad híbrida, en el caso, es posible que esa doble modalidad que tenemos, o que es la planteada la híbrida, pueda establecer ritmos de aprendizaje diferenciados y por consiguiente una desigualdad educativa. Los ritmos de aprendizaje se dan en cualquiera de los modos, tanto en la presencial como la virtual, mucho más en la híbrida, ¿no? Entonces, es de ley que voy a tener que trabajar, ya sea en refuerzo o ya sea buscar alternativas para un poquito, digamos, igualar a los estudiantes que se encuentran en esta modalidad. Sí, entonces, al tener estas afectaciones, tengo que buscar otras alternativas. ¿Sí? Pero yo sé que no va a dar los mismos resultados en unos estudiantes que en otros. Entonces, de ley va a haber una diferenciación. Bueno, y en el caso de que los estudiantes, por distintas situaciones, como usted nos había comentado, en este caso en su comunidad rural, no asistan de forma presencial a clases, ¿qué medidas o alternativas se tienen previstas para homogeneizar un mismo ritmo de aprendizaje y evitar que se consoliden tres velocidades distintas en el proceso formativo? Ya. Bueno, en este caso, ya como digo, los estudiantes optaron por uno o por otro. En nuestro caso, el 100% de nuestros estudiantes están trabajando de manera presencial. Los que no pudieron retornar, los que no pudieron hacer, están trabajando de manera presencial en la educación alternativa. Entonces, aquí sí podríamos decir que la alternancia lo tendrían que tomar los estudiantes. En nuestra institución no podemos plantear las dos cosas. No podemos trabajar de esta manera. Inclusive se les ha pedido y se ha facilitado de que los estudiantes que no pueden asistir a unos estudios regulares, pues puedan hacerlo acá, ¿no? Con nuestra modalidad que tenemos en la noche, pero de manera virtual, pero de manera presencial. Pero entonces nosotros ya la virtualidad la dejamos a un lado. Sin embargo, todavía nos queda justamente ese aprendizaje que nosotros tuvimos de la parte virtual y ponerlo dentro de nuestras técnicas, ponerlo dentro de nuestro plan de estudios, cuestiones que hemos utilizado en la virtualidad, que nos ayudan como herramientas para nuestro aprendizaje de manera presencial. Entonces, más allá no podría decir porque no hemos planteado, pero pienso que las instituciones que aún mantienen esto, vuelvo a recalcar, deben entender de que los ritmos de aprendizaje se dan en todas las modalidades y aún más en híbrida, aún más en estudiantes que solo se encuentran en virtualidad o presencial. Esto debe considerarse de ley y pienso que una de las soluciones estamos en los planes de refuerzo educativo continuo. Ok. Y pues en este caso, de acuerdo a su experiencia docente y a los cambios de modalidad, ¿considera que ha afectado a la aptitud y rendimiento de los estudiantes?
En cuanto a aptitudes, en cuanto a rendimiento, todo es una afección, ¿no? La etapa de cambio, ¿no? Nos ha permitido ver de que la virtualidad, como digo, nos ha estancado, ¿no? Nos ha estancado sobre todo en la parte que no es lo mismo, ¿no? La carga horaria inclusive no podemos manejarnos con la misma carga horaria. Si yo la comparo con la parte presencial, estamos hablando de que los estudiantes tienen 8 horas normalmente de clase, ¿sí? No puedo quedarme yo a trabajar con esas 8 horas de manera virtual. Sería matarle al estudiante. Entonces, solo desde allí ya vemos que hay una afectación, ¿sí? De parte de la carga horaria hay una afectación. Y es obvio que al tener una menor carga horaria para no afectar la parte de salud, la parte emocional del estudiante, me va a tocar hacer priorizaciones. Y es por eso que el ministerio como tal tiene su currículum, ¿no? Y en su momento determina un currículo priorizado. Entonces, eh, en este sentido, pues hay una afectación grave al currículo y obviamente al estudiante, ¿no? Entonces, eso va a impedir que el rendimiento, si es que el estudiante, e inclusive pienso que el estudiante universitario, ¿no? Va a rendir de la misma manera que otros estudiantes que estudiaron de manera regular. Ok. Y bueno, en esos cambios de que, bueno, estábamos comentando desde que el Ministerio de Educación ha dicho, pues, que siguen presenciales, luego hubo esto de la variante, regresamos otra vez a la parte virtual y ahora otra vez estamos en la parte presencial, o sea, ha sido un constante cambio por parte ya de las políticas dentro de lo que es el Ministerio de Educación. ¿Cree usted que este curso académico, el actual, será otro periodo perdido en la formación de los estudiantes? No, no, no. No, yo pienso que jamás, ¿no? Como dije, la virtualidad nos enseñó ciertos aspectos que no podíamos verlos si no estábamos allí. Y ahora también yo creo que el retorno también nos ha hecho ver muchas situaciones, ¿no? Sobre todo recuerdo que antes de la pandemia llegamos a ser muy fríos en la educación. Llegamos a ser muy mecánicos con las exigencias, con los formalismos y con todas estas situaciones. Llegamos a una educación del tú a tú, digámoslo, y nos olvidábamos de la parte social, nos olvidábamos de incluir al entorno en la parte educativa. Entonces ahora vemos que a través de los proyectos, a través de estas nuevas tendencias, pues tratamos de que el estudiante se sienta más en familia, más en comunidad y de esa forma pueda aprender de mejor manera. Entonces yo pienso que es una parte no una pérdida, no lo vería como tal. Sí, así es que pienso que siempre es un aprendizaje y que las nuevas metodologías que se van implantando de acuerdo a las nuevas realidades y vivencias, pues pienso que son algo positivo, ¿no? Entonces lo valoraríamos como un aprendizaje, pues, aunque sean tiempos difíciles, sería un aprendizaje para todos. Entonces, eh, Así es. hay otro tema muy importante que es con respecto a la política educativa, pues en ese caso, cómo se está llevando en tiempos de pandemia, cómo se ha llevado, bueno, en el caso también la parte mía como estudiante, pues sí, se ha afectado un poco en la parte de las políticas educativas, pero en su opinión, nos podría dar una opinión general sobre las políticas educativas implementadas por el Ministerio de Educación en este tiempo de pandemia. Claro. Eh, Dentro de las políticas, como ya hablé antes, pienso que deben ser un poquito más centradas en la realidad de las distintas instituciones. Vuelvo a recalcar que las políticas planteadas son en base a tal vez resultados nacionales, no sé cómo las tomen, pero que no muchas de las veces no se apegan a la realidad de una comunidad. Entonces, allí lo que podría decir es de que pueden plantearse políticas generales y está bien, pero también deben plantearse políticas dentro de las diferentes zonas, porque para eso tenemos zonas, para eso tenemos distritos, y ahí es donde no lo hacen. Si me dicen haga esto dentro de la política nacional, eso pasa por la zona, pasa por el distrito, y al final llega a la institución. Entonces, no hay este análisis que para eso pienso que son los distritos. Los distritos tienen que analizar una realidad, y eso no lo hay. Si se dice A o B desde una política nacional, ese A o B llega directamente a la institución y no ha pasado por un análisis. Entonces, yo creo que ahí sí debemos replantearnos esta parte de las políticas, a considerar también que se deban flexibilizar,
de acuerdo a las diferentes realidades de las comunidades. Entendido. Pero bueno, volviendo un poquito al tema de lo que pasamos pues en marzo. Como consecuencia del cierre de las escuelas en marzo de 2020 se produjo el traslado a una modalidad virtual en el Ministerio de Educación. Intentó regular a través del plan educativo y el otro opcionado que es Aprendamos Juntos en Casa. En ese sentido, Ujú. ¿cuál es su valoración sobre el mismo? ¿Qué incidencia ha tenido en el proceso de aprendizaje y en su desempeño como docente? Claro, la enfrentamos juntos en casa. Sí, tuvimos bastantes reuniones antes de esto. Se nos dio unas capacitaciones. Entonces, por ese lado, creo que sí, la modalidad virtual permitió también plasmar esto, ¿no? Que inclusive tuvimos reuniones con cientos de docentes. Lo bueno de allí, yo creo que lo rescataría, es de que pudimos reunirnos con docentes, inclusive de la costa. Y ahí se veían pues, justamente estas realidades de las que hablaba y docentes que se quejaban porque nosotros veíamos, pensábamos que nosotros teníamos problemas, pero al ver la relación de otras instituciones educativas resultaba que nosotros estábamos en el cielo. Entonces, y yo pienso que sí, justamente el plan educativo Aprendamos en Casa estaba bien en un marco general, ¿no? Pero había la situación, por ejemplo, de estudiantes que no tenían ni siquiera conectividad a Internet, había estudiantes que no tenían un celular, entonces fue durísimo. O sea, fue durísimo porque a nosotros sí se nos presentó unos cuantos casos, ¿no? Y la exigencia inclusive a las familias a endeudarse, la situación económica, esto llevó inclusive a la migración de muchas familias. O sea, antes vemos que el impacto social fue altísimo, donde si yo, es decir, si yo no tenía dinero, pues no podía hacer que mi hijo eduque. Llegamos a ese aspecto, porque no había de otra. Entonces, inclusive, me acuerdo que nos tocó irnos a las casas, algunas familias les ayudamos nosotros con computadores para que puedan asistir, pero sí, fue duro para muchas familias y me di cuenta de que en este lapso hubo bastante migración y ese aspecto es el que a veces nosotros no consideramos. O sea, estos planes de acción no consideran estas situaciones de las familias. Entonces, el traslado a la modalidad virtual fue una afectación gravísima, gravísima viéndolo desde este aspecto, ¿no? Eh, no considerando, ¿no? Que no todos teníamos el acceso, no todos podíamos tener inclusive un internet de calidad, inclusive aún sí vemos que hay problemas con los servicios, no siempre son regulares, pero muchas personas que no lo tenían. Vimos la realidad de estudiantes que tuvieron que irse a la casa del vecino, tuvieron que buscar alternativas, ¿no? Y muchos de ellos migraron. Yo tuve estudiantes que migraron. Entonces, la parte educativa llegó a un segundo plano y el primer plano fue subsistir. Entonces, en la subsistencia, pues, como mencioné antes, tuve estudiantes de que se dedicaron al hogar, a cuidar a los hermanitos pequeños. Hubieron papás que se fueron los dos, inclusive entonces fue una afectación bastante grave, no solo por la parte de la virtualidad, sino por la pandemia como tal, y que al no tener alternativas, pues no les quedaba de otra. Entonces, tal vez hubiese sido interesante de que en estos 2 años prácticamente que llevamos ya, replantear las cosas, ¿no? Enfocarnos en que hay estudiantes que no pueden inclusive asistir a una presencialidad porque necesitan trabajar. Entonces allí tal vez, inclusive nosotros al tener esta educación alternativa, no lo pueden hacer, ¿sí? Entonces allí sí creo que hay que hacer un análisis pensando, no tras de un escritorio, sino más bien visitando la comunidad, ¿sí? Para poder nosotros establecer y buscar metodologías que permitan sacar a esos grupos de familias que no pueden adaptarse a una política general. Sí, entonces vuelvo a recalcar que falta eso, un estudio de campo real. Listo, híjole. Bueno, en parte sí es. La realidad de los estudiantes, incluso en la comunidad rural, es muy distinta en cada uno y se aplica mucho a cada persona, pues, en su realidad, cómo se vive en su hogar. Entonces, bueno, en este caso, ¿cuál es su valoración sobre los 5 ejes y las 20 acciones que ha propuesto el Ministerio de Educación y qué incidencia ha tenido esto? Claro, o sea, pienso que está bien.
algo de la que me llama la atención es un poquito llamarnos a la flexibilidad. Esta situación nos enseña de que nosotros no podemos ser tajantes con algo. Nosotros no podemos inclusive determinar, como había dicho, un plan educativo a nivel nacional. Lo que tenemos que sí es permitir a las instituciones también tener su autonomía. ¿Sí? Yo creo que también pasa algo en la situación de la educación superior. La autonomía no se nos puede quitar. ¿Sí? Entonces, dentro de este plan yo rescato que la flexibilización del sistema educativo y permitir un poquito de autonomía a las instituciones educativas permita trabajar en un currículo más apegado a nuestra realidad. Como mencioné anteriormente, nosotros ahora nos encontramos trabajando en un proyecto que va a introducir al adulto mayor en nuestra educación, algo que antes no se hacía. Entonces pienso que este es un aspecto positivo de este plan, ¿sí? Pienso que ha mejorado, ¿no? Con respecto a la parte de la educación inclusive, ahí sí pienso que estamos mal. Eh, Desde que partió esta situación de la educación inclusiva, no hablando de la interculturalidad, por supuesto, eso está muy bien, eso yo lo veo perfecto, de que podamos incluir a todos, tratar de que todos nos veamos como uno solo, pero hay situaciones de esta que están muy mal en el aspecto. Por ejemplo, pongo el caso, tengo chicos de inclusión en los cuales pierden el tiempo. Hay que ser muy sinceros, pierden el tiempo. No pueden ellos educarse dentro de una educación normal. Ellos tienen que tener una educación especializada. Yo pienso que esa educación especializada no se puede perder. ¿Por qué? Tengo estudiantes que no pueden leer en octavo año, no pueden leer, no pueden escribir. Nosotros como docentes sí, estamos preparados. O tal vez nos faltan muchas situaciones, como por ejemplo aprender a leer un braille, aprender a tener otras formas alternativas de comunicación con chicos que a lo mejor no son videntes, con chicos que a lo mejor no pueden ni hablar. Entonces, si los docentes no estamos preparados, ¿cómo les vamos a ayudar a los chicos? ¿Dónde los pongo a ellos? Los pongo en un rincón del aula para que supuestamente sigan dentro de nuestro plan de estudios, pero ellos no están avanzando. He tenido chicos que se gradúan sin haber aprovechado, sin haber aprendido nada. Yo creo que estas personas podrían haber aprendido en estos 6 años, aprender al menos a coser, aprender a cocinar, no sé, hacer algo para lo que ellos, aprender no sé, un instrumento, aprender algo que enfocado a su propio problema. Si yo no puedo tener estudiantes que no puedan leer acá, ¿sí? Y eso está pasando en muchas instituciones, que se quitó esta educación yo, porque alguna vez por mi cuestión de profesionalismo en la parte de sistemas, visité una de estos, justamente que en Cuenca quedaba en Quinta Chica, me parece, y vi cómo trabajaban en estos centros y habían docentes que tenían también problemas de visión, docentes que tenían problemas tal vez de capacidades físicas distintas. Entonces ellos sabían la realidad, ellos lo vivían y eran docentes y hacían los mayores esfuerzos para ayudar a los demás que tenían problemas similares y sabían cómo hacerlo. Y estos estudiantes me sorprendía mucho cómo avanzaban, ¿no? Estudiantes que a lo mejor no podían leer por ciertas situaciones o dificultades o discapacidades y terminaban al final de 3, 4 años aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Aprendiendo vivencias, aprendiendo a hacer dentro de un plano, tal vez inclusive por ahí de un mecánico que salió dentro de estas discapacidades y ahora trabaja dentro de la mecánica. Entonces ellos aprendieron a hacer algo para los cuales sí se prepararon, pero nosotros no podemos hacer eso por ellos. Entonces yo pienso que aquí sí seguimos mal con la parte de inclusión. No es el hecho de que yo, un estudiante que no pueda leer y escribir, no le voy a poder avanzar. El estudiante va a entrar sin saber leer y escribir y así se va a graduar. O sea, ahí sí lo veo muy mal. No hay que separar esa parte. La inclusión está muy bien, pero hay que separarlos. No por el hecho de que yo quiera excluirlos, de que quiera zafarme de mi trabajo como docente. No, realmente no se puede. No se puede trabajar con 36 estudiantes en dedicarme a ellos y luego dedicarme a uno solo de ellos. Yo creo que allí sí estamos mal. Entonces, esto ya lo hemos dado, ya lo hemos planteado, pero vemos que en las políticas no han cambiado.
esa parte de la inclusión creo que debería regularizarse y debería reflexionarse por el bienestar de los propios muchachos, por el bienestar de los estudiantes que tienen este tipo de dificultades, para que ellos aprendan a hacer algo en sus vidas. Yo creo que deben aprender alguna destreza propia que ellos puedan hacer, ¿sí? En este sentido. Con respecto a la parte de la dignificación de la carrera docente, esperemos que se haga algo, no está dentro de este plan, pero como vemos, ¿no? Una alza del sueldo, y no solo una alza, sino un reconocimiento de un sueldo público como tal, no ha habido. Simplemente se dice que no hay fondos, no hay economía, que estamos mal, que hay un pocotón de pretextos y vimos que se rechaza, se sigue rechazando ya por años, inclusive antes de la pandemia. Entonces yo creo que esto va a ser imposible en la parte de la optimización y de la dignificación de la carrera docente. Creo que no se va a dar y apuesto que en 5 años no lo hará. Entonces, con respecto a la excelencia educativa, eh, sí, hay la parte de la armonía, tal vez. eh, Aquí también nos vamos a quedar porque la excelencia educativa quiere decir que el ministerio debe proveer de las herramientas. Y aquí habla del aspecto tecnológico y vuelvo a mencionar. Ya sí nos dieron computadoras y que está claro, pero no solo es eso, ¿no? Está la parte física, está la parte de que nosotros debemos tener un centro de capacitación cultural físico y si la población aquí no nos apoya, en realidad del ministerio no tenemos nada. Sí, inclusive ahí está el laboratorio. Nosotros ya desde hace 4 años hacimos la solicitud para que se arregle el piso porque se nos dañó, se explosionó todo lo que es las baldosas. Entonces el laboratorio está ahorita sin usarse por la situación de que no se arregle un piso. ¿Sí? Entonces ya está hecho el laboratorio, están las máquinas adquiridas, pero no hay personal para que dé mantenimiento, no hay el apoyo, en este caso los recursos físicos, y ahorita a la población no le podemos pedir, a la comunidad aquí, no le podemos pedir porque son gastos grandes. Entonces nos estamos enfocando en tratar de dotar, nosotros hemos tratado de hacer una dotación de proyectos en los cuales tratamos de hacer a las aulas un poquito más, trabajar con proyectores, por ejemplo, hacer de que tengan audio y video allí al menos para que un poquito podamos seguir utilizando las tecnologías con ellos en ese sentido. Pero ojo que esto lo hace la comunidad, no el ministerio. Yo vi inclusive los contratos del internet, cobran $1000 por 10 megas. Yo creo que ahí hay plata que se está fugando y que puede utilizarse para hacerlo de mejor manera. Yo creo que están mal direccionados los fondos, e inclusive pedimos que no se paguen $1000 a una institución pública, sino más bien que nos den tal vez un monto de $100, que con $100 nosotros podemos pagar un buen servicio de Internet, no 10 megas que duran solo para la parte del rectorado y no para nada más. Entonces, solo desde allí vemos que hay muchos fondos que se están yendo para quién sabe dónde. Entonces es imposible, si seguimos así, hablar de calidad educativa. Realmente sí, hay que hacer muchos cambios dentro de lo que es para una buena calidad y parte de lo que usted mencionaba es de la inclusión, pues sí, es verdad, a veces, lamentablemente, las políticas educativas insertaron a gente, tal vez ni los profesores estaban capacitados o no están capacitados y no es realmente una verdadera inclusión poner a alguien. Pues, para mí sería un daño, como usted lo diría también. Entonces, volviendo al tema de cuál es su opinión sobre el programa Aprender a Tiempo. ¿Cuál sería su opinión sobre ese programa? Eh, los enfoques son buenos, ¿no? Yo al inicio de las preguntas que se me hicieron, pues había dicho, ¿no? Hay áreas que se necesitan, hay áreas que pueden continuar. Tal vez estudios sociales, cultura estética, estamos hablando tal vez de educación para la ciudadanía, son áreas que se pueden seguir dando dentro del currículo normal, ¿no? Pero hay áreas que no, hay áreas que inclusive nos van a afectar en la parte del nivel académico superior, como son, y no es solo un problema de ahora, es un problema que venimos arrastrando ya bastante tiempo. La lengua y literatura y la matemática, por ejemplo, que se plantea en este plan es importante, ¿no? Es importante que en este plan se haya tomado o considerado estas áreas, porque sí vemos que es una realidad el hecho de que si me voy a un área técnica yo necesito la base matemática.
Y a nosotros nos ha pasado. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar en la universidad, teníamos esas falencias. A veces no sabíamos inclusive cuestiones que supuestamente deberían haber sido básicas y no lo sabíamos. Entonces, ahí debemos direccionar bien estas áreas técnicas. No solo pienso que debe quedarse en la lengua, literatura, en la matemática, pienso que debe también enfocarse en la parte técnica. Nosotros acá en la institución no tenemos área técnica, pero sí dentro de del bachillerato común tenemos la matemática, la lengua y literatura que sí debe reforzarse. Pienso que este plan sí está orientado justamente a eso y estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo en que hay que reforzar estas áreas que son importantes. La escritura, no perderse es parte de la cultura y debemos hacerlo bien, ¿no? Porque sabemos que una educación en la parte superior tiene que plasmarse en escritos, ¿no? Tiene que plasmarse en investigación. Y la investigación tiene que tener sus bases. Si hablamos de la parte técnica, la matemática y la lengua y literatura, que también los técnicos o los ingenieros no debemos dejar de lado. Y si ha sido una falta. Escribir un artículo no es fácil y a veces no se nos hace fácil. ¿Por qué? Porque no tenemos esas bases que debíamos haber obtenido en nuestra escuela, en nuestro bachillerato. Pero bueno, eso es verdad. Recientemente se ha planteado, bueno, en este caso, la flexibilidad curricular. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre la flexibilidad curricular? Sí, es una pregunta relacionada a opiniones anteriores, entonces yo lo veo positivo, ¿no? Lo veo positivo porque de cierta manera nos presenta una autonomía, ¿sí? Nos permite a nosotros manejarnos un poquito. Lo que aquí nos falta es todavía aterrizar un poquito en el hecho de que los docentes recién nos estamos adaptando. Es decir, este año vamos a adaptarnos y obviamente esa adaptación se verá reflejado en la educación de los estudiantes. Entonces los estudiantes se verán afectados porque nosotros todavía nos estamos adaptando. Yo creo que para el año que viene, si es que no cambian, va a mejorar, porque aquí viene el problema. Ya nos planteamos la flexibilización de una forma, pero esperemos de que el año que viene no nos vengan con otro cantar. Entonces, si esto sigue, pues pienso que va a dar resultados positivos, pero si no, pues de nuevo tenemos que centrarnos en los nuevos planteamientos que harán en los próximos años. Entiendo. Y en ese caso, bueno, como usted mencionaba, pues la flexibilidad y todo eso, pero se ha visto un constante cambio por parte de las decisiones del Ministerio de Educación. Entonces, el cronograma de regreso a clases se ha modificado en diversas ocasiones. A pesar de que la ministra había señalado que no tendremos cambios a futuro cercano, y recientemente se ha regresado nuevamente a la virtualidad y a la presencialidad, creando una situación de incertidumbre realmente entre ustedes docentes, alumnos, incluso los padres de familia, que afecta tanto obviamente a ustedes como docentes, estudiantes y padres. Pues ¿cree usted que estos continuos cambios, especialmente al final de curso para el régimen costa y al final del primer trimestre en el régimen sierra, refleja una falta de previsión y planificación por parte del Ministerio de Educación? Y claro, como lo mencioné, no, se tomaron medidas al azar. De cierta manera, nosotros pedimos, ya vuelvo a recalcar esta semana, para evitar los recontagios que se dieron. Entonces vimos que sí, le falta una planificación adecuada. Realmente nosotros no nos vimos muy afectados en la situación, fue una semana. Sí nos afectó, claro, por supuesto, más en la situación de la salud, pero nosotros al venir trabajando ya desde noviembre con los chicos de manera presencial, no sentimos mucho este cambio. O sea, tal vez una institución que sí planificó regresar, digamos, una fecha tal y le dijeron, no, ahora tienes que regresar en otra fecha, ahí sí, sí hubo una afectación y se notó, ¿no? Se notó en los estudiantes, sobre todo de primaria, ¿no? Los chicos a lo mejor, muchos de ellos, ¿no? Inclusive para los papás, porque no es fácil decirle a un papá que tiene que pagar un expreso, que tiene que pagar por el lunch de los chicos, que tiene que pensar en los gastos que se vienen, porque ese es otro punto a lo mejor que no hablamos. Y son situaciones que si yo digo sí, digo no, no solo nos afectan a la parte docente o a la parte formativa, sino a las familias. O sea, vamos a a la parte de la familia como tal. Si estoy entre que sí que no, la familia no puede planificar. Y a veces para sacar para un pasaje para los papás no es sencillo. Entonces, de ley que hubo afectaciones y estuvo muy mal. Estuvo mal, eso sé. Y sé no es fácil tomar decisiones, pero sí deben ser sentadas de mejor manera y cosas que sí se pudieron haber tomado en una manera mucho mejor, tal vez
analizando las situaciones, ¿no? Analizando que venían variantes, que se podían dar estas situaciones después de diciembre, tal vez plantear una fecha específica hubiera sido y respetar esa fecha hubiera sido buena. Ok. Entonces, ¿usted consideraría pues que el Ministerio de Educación está improvisando en su política educativa y no está prestando la atención adecuada a la educación, que sufre constantes cambios y que carece de una clara orientación de estabilidad sobre la modalidad educativa que se debe llevar? Claro, bueno, yo creo que de aquí en adelante ya la situación está cambiando, ¿no? Vemos que, esperemos de que ya no exista una mayor cantidad de rebrotes por todas estas cuestiones de carnaval y todo eso, pero creo que ya estamos aterrizándonos a la realidad, ¿no? Que vivimos con una enfermedad allá afuera que en algún momento puede tocar nuestras puertas. Y pienso que ya, yo creo que es hora ya de dedicarnos ya a la presencialidad netamente y trabajar sobre ello, porque regresar a una virtualidad hoy en día creo que no, ni los estudiantes ya no lo harían. Saben ellos, inclusive dicen, no, o sea, yo me siento bien acá viniendo al colegio, sé que tengo un riesgo, pero es más, ellos se desestresan, la frustración, o sea, quitamos muchas cosas, ¿no? Tal vez el enfermarnos por este virus eh, afectará, pero creo que es más la afección psicológica, más la afección de los estudiantes si volvieran a la virtualidad. Entonces, yo creo que allí sí, más que pensar en lo que no se hizo, sí, debemos centrarnos ahora en mejorar, ¿no? Mejorar, creo que eh, hay que prestar atención, como dice, más atención a la educación, pero no solo en el plano formativo, sino también pensar en el ámbito social de los estudiantes, pensar en el ámbito familiar. Entonces, considerar eso, ¿no? Y creo que presentar estas modalidades, creo que por eso se abrieron inclusive escuelas rurales. Yo sé que las escuelas del milenio y todo eso son, chuta, a lo mejor instituciones muy bien puestas, pero no todos podemos llegar a la realidad de pagar, como vuelvo a mencionar, un transporte para asistir a estas instituciones. El tiempo inclusive no es fácil. Entonces yo creo que estas instituciones que están más apegadas a la comunidad deben mantenerse. ¿Sí? Esa sería mi opinión en cuanto a este aspecto. Muchas gracias. Y bueno, refiriéndose también a su opinión, ¿cree usted que es apropiado adoptar y replicar en Ecuador las directrices de los organismos internacionales sobre la vuelta a la presencialidad, como ha sido el caso del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa o el programa Aprender a Tiempo, como también el uso de argumentos externos para estos planteamientos? Sí, bueno, es más, ya creo que desde hace algunos años hemos venido copiando, porque aquí no se ha creado. Hemos venido copiando planes internacionales. Pueden funcionar muy bien, sí, pueden funcionar muy bien. El problema va en el hecho de que al copiar algo, tengo que adaptarlo. Sí, o sea, no puedo yo netamente coger algo y decir, háganlo porque esto funciona bien en Estados Unidos, ¿sí? Y yo he visto, sí, los proyectos se vienen trabajando en Estados Unidos hace muchos años ya. Nos aquí recién estamos haciéndolo. Tal vez hay buenos resultados allá y esperemos que den buenos resultados acá, pero para que exista buenos resultados, entendamos que la realidad de un país de primer mundo con respecto a un país de tercer mundo son muy distintas. Entonces, si yo creo que adaptar un plan educativo que viene funcionando en otros países, debo hacer cambios. O sea, no puedo coger y poner que esto funciona allá y va a funcionar muy bien acá. Pienso que debe analizarse todos los planes que yo tengo, no solo el plan Aprendamos Juntos en Casa o el Aprender a Tiempo, sino más bien creo que deben asentarse, aterrizar a nuestra realidad. Y desde ahí realizar, no sé, una estadística general a nivel social, a nivel económico, qué está pasando con las familias, porque ahora vemos que al final, ¿qué es lo que pasa, no? La gente y los muchachos a lo mejor no tienen en su meta una educación, sino a lo mejor decir, crezco y migro tal vez, y esa es mi meta, ¿no? Irme a Estados Unidos, irme a un país donde pueda hacer dinero sin mayores esfuerzos, tal vez. Se ve ese plano, entonces no hay una importancia. Entonces, yo creo que debemos trabajar primero, tal vez en adoptar, sí, planes, vuelvo a repetir,
pero considerar esta realidad social. Si no consideramos la realidad social, es imposible que un plan cualquiera que se adapte vaya a funcionar. Ok, listo. Entonces, bueno, pero usted también nos indicaba aparte y nos mencionó aparte de lo que es también la migración, entonces que se ha visto mucho en este tiempo de pandemia, creo que todos lo hemos palpado. Y según datos, pues del Ministerio de Educación, hasta noviembre de 2021, unos 150.000 alumnos han dejado de estudiar producto de la crisis ocasionada por la pandemia. ¿Ha activado el Ministerio de Educación alguna estrategia o dotación presupuestaria para evitar estas deserciones dentro en este caso, de la comunidad rural? Claro, bueno, ya lo mencioné, ¿no? Tengo estudiantes que emigraron, están en viaje, algunos se quedaron todavía, inclusive hoy siguen migrando. Y no solo ellos, sino los papás, sus familiares. Y hay familias enteras que se han ido, ¿no? Hay familias enteras que han tenido que, a pesar de que sabemos que pueden inclusive hasta morir en el camino, pero no les queda de otra. Ya aquí ya no tienen una salida. Entonces, más que del ministerio, es una situación de Estado. O sea, esto es una cuestión de estatal que deben ayudar a las familias. Yo pienso que no darles un bono, sino más bien crear oportunidades. Porque aquí lo que le falta es oportunidades, no gente que no quiere trabajar. Vemos que si vamos a un país donde hay oportunidades, pues trabajamos y lo hacemos. Trabajamos por la familia y la familia prospera. Pero aquí no existen oportunidades. Entonces ese es el problema. Ahí hablando de Estado, pues es una situación bien compleja y vamos a seguir teniendo esta situación. No es que va a pasar ahora, que pasa la pandemia y se acabó. No, vamos a seguir teniendo este inconveniente de que las familias necesitan que comer y hay que pensar en eso. Así es que yo creo que no va a cambiar esta situación y va a continuar. Mientras nuestro Estado no genere las oportunidades laborales, no genere un estado de seguridad. Ahora vemos la inseguridad que tenemos en el país, entonces esto se da por todos estos factores, situaciones de drogadicción, situaciones de alcoholismo, situaciones de familias que cayeron en las drogas, que cayeron en el alcoholismo justamente por estos problemas de no tener oportunidades. Entonces creo que es algo que va a seguirse dando. Bueno, y en este caso, pues dentro de lo que va a mencionar el Ministerio de Educación, pues con mucha frecuencia se recurre al derecho, pues a la educación para justificar la vuelta a las aulas. ¿Podrían estas deserciones ser entendidas como una expulsión motivada por el propio sistema educativo, por la propia inacción del Ministerio de Educación? No vuelvo al Estado aquí, ¿no? O sea, vuelvo al Estado. Esto ya es una situación de Estado, ¿no? Como vuelvo a recalcar, yo estoy de acuerdo en retornar a las aulas. Estoy de acuerdo, ¿no? Pero también estoy de acuerdo en que debe dejarse estas instituciones que puedan trabajar tal vez en la virtualidad. Dejarse estas instituciones que permiten esta educación de las familias. No todos tenemos la oportunidad, no todos tenemos las capacidades necesarias para llegar a estar un mediodía de clases, porque a lo mejor recurro de que algún estudiante de 14 años, 13 años ya es mamá, ya es papá, entonces es imposible que pueda estudiar. Hemos tenido estudiantes que inclusive ahí sí pasamos al plano de inclusión, que lo veo bien, ¿no? Tratamos de que estos estudiantes se puedan educar, pero no se puede. O sea, es una realidad que ellos tienen que entender y buscar otras alternativas. Y como vuelvo a mencionar, a pesar de que tengamos toda la voluntad de ayudar a estos estudiantes, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque además de criar a sus hijos, tienen que trabajar. Entonces es imposible que puedan seguirse educando. Y esto hablamos de que es una cuestión de Estado. Es una situación, ya hablamos de economía. Entonces, no para ellos, por más que les permitamos esto, dejan sus estudios. Tienen que dejar sus estudios para criar a su bebé, para poder trabajar y alimentar a su familia. Y tal vez cuando después medio regulen un poquito su economía, ellos puedan regresar a esta educación flexible del cual nosotros hablamos. Y ahí sí podría venir la educación virtual también a ayudarles a ellos para que puedan estudiar en las noches. También la educación que tenemos para adultos también que tenemos mucha asistencia. Nosotros ahora incluso somos 180 estudiantes en la regular y somos ya casi 200 estudiantes en la noche. Entonces, ¿esto por qué se da? ¿Por qué es que los estudiantes ya no quieren estar en la regular? Porque tienen que trabajar. Entonces, les queda, saben que con 4 horas que tienen la noche les permite trabajar en el día y estudiar en la noche.
Entonces, eh, tiene que mantenerse, lamentablemente por nuestra situación. Si la situación del Estado no cambia, esto no va a cambiar. Entonces, allí sí, más que decir que va a quedar allí, ¿no? Que los estudiantes salen porque, porque quieren o porque realmente no la educación virtual nos representa una oportunidad, no, la situación económica es la situación del Estado como tal, no solo del ministerio. Sí, bueno, yo también, bueno, proveniente de la ciudad de Guayaquil, justamente esta modalidad de educación en la noche y la modalidad pues a distancia ayudó bastante a muchas personas que trabajaban, pues obviamente por esas distintas situaciones como que pues sería un embarazo a temprana edad o tal vez las familias no tienen los recursos para mandarlos a estudiar en la mañana, entonces ellos trabajaban y obviamente tenían esa facilidad de poder estudiar y no quedarse atrás, o sea, realmente hablamos un poquito también justo de ese tema de la inclusión de estas personas, que no solo es el ámbito de las personas con discapacidad, sino que las personas tal vez que no tienen esas posibilidades de estudiar en una jornada matutina, una jornada vespertina. Entonces, sería bueno también pues, que se aplique un poquito acá en la ciudad de Cuenca. Yo he visto esas modalidades anteriormente en Guayaquil desde hace muchos años atrás. Y a estas modalidades realmente entraban personas que tenían que pagar y aún así, pues, esas personas que ya trabajaban, tenían los recursos, pues pagaban su educación pues a distancia o en modalidad de la noche. Pero es bueno saber que en cierta parte pues el Estado también les ha ayudado y ha Claro. creado esas modalidades. Entonces, Y hablando del tema universitario también, en mi caso yo no pude estudiar en la universidad pública porque los horarios eran completamente hechos pedazos. Mm, Había horarios que se acomodaban, creo que a la planta docente más que a los estudiantes. Inclusive no, me recuerdo que en ese entonces los horarios eran, creo que empezaban a las 7 de la mañana, luego venía un horario a las 2 de la tarde, luego un horario casi a las 6 de la tarde. Entonces ocupaba todo mi día en la universidad. ¿Y cómo una familia que necesita de economía puede estudiar ahí? No puede, es imposible. ¿Qué nos queda? Optar por la educación privada. Pero sabemos que una educación privada, ¿cuánto cuesta? El ciclo está en $3,000 ahorita. Entonces, allí sí, y ya en este caso la educación superior tiene también que replantearse. O sea, tiene que replantearse para que la gente que quiere estudiar, que quiere progresar, lo pueda hacer y generar las oportunidades. Si no, va a ser imposible. Va a ser imposible que lo puedan hacer. Y eso pasa, no solo, ya digo, creo que pasa mucho más a nivel superior, que allí hay menos oportunidades todavía. Entonces, solo desde los horarios yo creo que podríamos generar una oportunidad. Y eso ya no es cuestión económica, solo es cuestión de organización. Entonces, pienso que sí se puede trabajar y adentro del ministerio en esta parte. y dentro pues de la parte de la organización, ustedes en este caso pues dentro de la parte de bioseguridad e infraestructura, usted mencionaba también que en el colegio pues tenían esas afectaciones en la parte de infraestructura de lo que es el laboratorio, que no el piso pues obviamente debía ser arreglado, pero también hablando de las partes sanitarias, mencioné algo muy importante que recuerdo que era de que les dieron solo un galón de alcohol y desinfectante. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema porque hablar de medidas sanitarias y protocolos de bioseguridad significa también pensar en una infraestructura apta para clases presenciales en tiempos de pandemia. El salón de clase en las instituciones educativas, por lo general, tiene una dimensión máximo de 4 por 5 metros. ¿Cómo cumplir con el distanciamiento exigido de 2,5 metros de cada alumno? ¿Y cómo se organizarían las instituciones educativas para dar clases al resto de estudiantes? Si máximo podrían estar 10 estudiantes por aula sobre un total de 38 a 40 estudiantes por curso. ¿Cree usted que los datos recogidos en el PICE corresponden a la realidad de las unidades educativas? Ya. Bueno, me he topado, antes de la pandemia inclusive, recuerdo que fui a reemplazar a un compañero alguna vez. Y en la ciudad era distinto, o sea, era una montonera de estudiantes ahí que se acomodaban como más podían en una institución grande. Recuerdo que inclusive se dividía nada más que ese salón por unas cuantas tablas que habían podido hacer, porque ellos necesitaban aulas, entonces un espacio que no era apto para aulas, la dividieron en dos aulas. Y era terrible, no sé cómo daban clases ellos ahí. Y lo peor de todo era que el bullicio de la otra aula se escuchaba acá y supongo que era viceversa. Yo más bien lo que hice fue sentarme un rato a conversar con ellos porque como estaba nada más reemplazando,
continuaba con las actividades del otro docente y era así, y los estudiantes de ahí era chuta, fatal, fatal, fatal tratar de dar clases aquí. Cuando vino mi compañero, le dije, ¿cómo das clases aquí? Así nos toca vivir, hermano. Dice, no, 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 no nos queda de otra. Y era un ambiente completamente, o sea, para educación, era un ambiente completamente, creo que más bien para un salón de bailes o cosas por el estilo, porque no tenía nada que ver con un salón. No sé cómo estarán ellos ahora, no sé cuál será la realidad, pero pienso que están muy mal. La ventaja de la institución en la que yo trabajo es que las aulas no fueron hechas por el ministerio, nada de lo que es el colegio fue hecho por el ministerio, sino fue hecho por la población, por los... yo recuerdo que entré a dar clases de acá justamente cuando terminaron de realizar este colegio, porque antes se compartían en la escuelita. Entonces las aulas fueron amplias, ¿no? Son amplias, son aulas de 6 por 8, son aulas amplias. Y al tener un promedio de 20, 25 estudiantes, o sea, estamos bien en ese sentido. El único curso que tiene casi 37 estudiantes, me parece, tuvimos que ampliar ahí un salón que tenemos en la parte de arriba y hacer de las dos aulas también hicimos una aula. Entonces ellos, que son bastantes, tienen el espacio requerido para poder dar clases. El problema allí es que al distanciarlos, los chicos que se queden en la parte de atrás, creo que es imposible que escuchen bien al docente, por más que tratemos de evitar. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de poner un parlante para que el docente pueda ir con un micrófono para poder hablar, porque estar todo el día nosotros hablando es imposible, ya nos afectamos de la garganta, estar 6 horas dando clases. Entonces, por más que queramos alzar la voz o llegar o caminar en el aula, es un poquito complicado, ¿no? Entonces hay que buscar eh, técnicas alternativas para trabajar con ellos. En cuanto a espacio, no hemos tenido problemas. La institución es grande, tiene sus espacios verdes y por allí lo que se utiliza es el alcohol. Creo que nos dieron ahora también un poco más de alcohol que se da en las mañanas y también tenemos un medidor de temperatura y tenemos 15 minutos más o menos para esto, lo hacemos todos los días y hasta allí llega, o sea, más tampoco creo que se puede hacer, y creo que la institución en esta cuestión de infraestructura de espacios está bien, o sea, tenemos los espacios necesarios para cumplir con estas medidas. El problema se da en que obviamente no podemos estar tras de cada estudiante y de ley siempre hay estudiantes que se quitan la mascarilla o que están abrazándose o que por ahí están en apego, o sea, y es imposible controlar eso, no se puede controlar. Cuando estamos en clase no hay problema, la situación viene cuando están en los recesos, etcétera, ¿no? A pesar que tenemos las brigadas de seguridad, pero como digo, controlar a 180 estudiantes con 5 docentes no se puede. Entonces, más bien, por allí diría que nuestra institución va bien en este sentido, ¿no? A más de esta parte negativa que comento que se da en la, en la, en los recesos. De ahí la realidad de las otras instituciones pienso que es muy diferente, ¿no? Como lo viví antes de la pandemia, con este compañero, pienso que o sea, no me imagino cómo están ellos en realidad. Muy complicado que puedan respetar los distanciamientos y peor, instituciones más grandes. Y bueno, mencionaba ahorita también lo de bioseguridad y lo que usted nos indica, pues que el espacio pues sí es completamente adecuado pues para dar clases. ¿Cuál es la situación actual en la unidad educativa pues donde usted labora en materia de bioseguridad? Con esto no hablamos de distanciamiento, sino más bien en la cuestión de prevención de contagios. Entonces, ¿qué medidas? Claro, o sea, lo básico, ¿no? El distanciamiento, que lo podemos cumplir dentro de las aulas, fuera de ellas también, por los espacios verdes. Entonces, creo que en este sentido estamos bien. Los contagios que se dieron también, sí sumó, recuerdo, la segunda semana, la primera semana de enero, sumó, pero creo que a nivel general del 100% de personas que estamos allí, o sea, el nivel de contagio fue aceptable, ¿no? Entonces, pienso que no tenemos mayores inconvenientes en este aspecto. Entiendo. Y bueno, y en ese caso, pues, ¿ha mejorado la situación en estos últimos meses con respecto a la etapa anterior que comenzamos pues, con el arranque esto de la presencialidad de manera paulatina? O sea, no fue como que algo tan abrupto, sino que se fue dando poco a poco, mejorar la situación a comparación de ese mes con estos meses actualmente. Bueno, en cuanto a mejorar, yo creo que
desde que llegamos, desde que iniciamos esta parte de la presencialidad, sí, no, o sea, hemos venido trabajando poco a poco, adaptándonos a la realidad, porque, bueno, llega a pensar en esto de que me acuerdo cuando recién llegamos, empezamos a trabajar en lo que fue las aulas, trabajar en la parte de cómo vamos a trabajar los horarios y todo, pero ya todo se normalizó, ahora trabajamos a tiempo completo y creo que ya más bien para la parte académica ha mejorado bastante, creo que vamos a seguir de esa manera. Y en el tema de bioseguridad, usted nos indicaba que el Ministerio de Educación, pues sí le había dado como que su respectivo alcohol, pero ha dotado completamente de nuevos recursos en estos últimos meses el Ministerio de Educación con el tema de bioseguridad. A nivel general, sí, nosotros no tenemos muchos estudiantes. Al inicio fue de esa manera. Inclusive nos dieron una cabina ya de desinfección después, pero no la usamos, es más, no la usamos. Se vio de que no era necesariamente algo que debe hacerse y más bien lo que a los chicos se les ha pedido de manera individual, o sea, porque yo creo que lo correcto hubiera sido darles a los chicos, ¿no? Que ellos tengan su alcohol, que ellos tengan sus mascarillas, pero no. O sea, eso no ha llegado del ministerio, sino es de los papás mismos que con sus esfuerzos obtienen los recursos para que su hijo llegue con alcohol, llegue con su mascarilla. Entonces hay que considerar de que lo más óptimo hubiera sido que para estas familias que tienen problemas de economía, el ministerio hubiera dado a las familias a través de la institución los recursos necesarios para que ellos puedan todos los días cumplir con las medidas de bioseguridad. Pero eso es el esfuerzo de los papás, no del ministerio. Y ustedes, en este caso, al requerir pues su alcohol, su mascarilla, ¿los han dado esto el Estado o igualmente tienen que... No, nosotros mismos adquirimos, solo el alcohol es lo único que nos han dado. Y el medidor de temperatura, de ahí, obviamente, como vuelvo a mencionar, mascarillas y todo, eso es algo que tenemos que adquirir de nuestro bolsillo. Inclusive cuando tuvimos la pandemia, nunca se nos reconoció pago de luz, que subió bastante. Regularmente se pagaba unos $10. Después de la pandemia se paga entre $30, $40. Estamos hablando de 4 veces más de lo que se pagaba antes. Y eso no nos ha reconocido tampoco el ministerio. No nos han dado computadores, ¿sí? Para trabajar a nosotros y mucho menos ahora. Ya digo, si ni siquiera una conexión a internet a la institución quieren darlo, mucho peor para nosotros. Entonces, bueno, y tomando en cuenta de eso de los gremios y también de los maestros, ellos han denunciado que muchos centros escolares no están aptos para recibir a los estudiantes. ¿Cuál es el estado actual de su unidad educativa con respecto a las condiciones de infraestructura en relación al regreso de clases presenciales, como se ha manifestado incluso de laboratorio y otras cosas más, me imagino? No sé si habrá otras. Apoyo cero, no hay apoyo, nada. No hay más que decir, no hay apoyo. Si se quema un foco, pues tenemos que poner del bolsillo. Inclusive los docentes nos ha tocado a veces para el aula, porque inclusive los padres de familia les entendemos, nos estarles pidiendo dinero cada rato. Entonces a veces, ya digo, desde nuestros bolsillos nos ha tocado poner para cuestiones o arreglar un interruptor por ahí, porque en la sala de docentes se dañó algo. Entonces nos ha tocado a nosotros, ya entre nosotros ramamos y ponemos. Entonces, no hay un apoyo. En este Bueno, caso se diría pues que se han puesto la camiseta, como se decir un viejo dicho. claro, sí, sí, Entonces, igualmente para su comunidad, porque me imagino que un foco que no, pues no se ha cambiado es estar en oscuras en un salón, entonces no es dable. claro, Entonces, así es. ¿y su unidad educativa ha recibido mejoras de infraestructura actualmente, como se había comprometido el Ministerio de Educación o... No, nada, ni un foco. Entonces, ya digo, inclusive los estudiantes de la noche nos ayudaron a poner los focos porque todo es tiempo. No había focos en la parte de afuera, justamente para las luminarias de la noche. Estaban todos quemados ya 2 años y creo que por ahí había habido algún corte, pocos se quemaron. Entonces, ellos mismos compró la señora rectora a través se solicitó dinero, y eso hay que decirlo, solicitó dinero a los padres de familia para hacer estos pequeños gastos y ni siquiera, o sea, ellos mismos tuvieron que colocarlos, para ayudarnos a poner, porque sí se tardaron medio día, porque hay que poner una escalera, hay que sacar los focos, etcétera. Entonces, sí, ya digo, o sea, si no es por los padres de familia que nos apoyan, no hubiera nada, ni focos.
Entiendo. UNICEF ha señalado que el riesgo de que los alumnos continúen cerrados más tiempo es mayor que el riesgo de contagio y que las escuelas no son la principal fuente de contagio del COVID-19. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Obviamente se van a contagiar, o sea, es ley, o sea, yo puedo decir que en una cancha de fútbol, los fines de semana, estamos hablando de periodos de tiempo. Ah, las personas, las familias pueden contagiarse, sí, tal vez en una fiesta, como dicen, pero eso es algo que no se da todos los días. Asistir a la institución es de todos los días. Entonces estamos hablando de que por tiempo, creo que uno de los mayores riesgos de ley va a estar en las instituciones, porque no se puede controlar al 100%. Ahora, de que tienen razón, sí, en el sentido de que los estudiantes tienen que estar. Es algo que a los estudiantes, sobre todo los niños, los adolescentes, están en una época que tienen que socializar. Imaginemos nuestra niñez, nuestra adolescencia solo en casa. Tal vez, no sé, Newton creo que pasó esa vida, pero inclusive él tuvo problemas mentales después, entonces de ley vamos a afectarnos. Yo creo que volver a la presencialidad es lo mejor para ellos en este aspecto. En relación de socialización, se diría, para que socialicen con los alumnos. Entonces, si el regreso a la presencialidad es seguro, como le indica la ministra de Educación, ¿cuál es su opinión en cuanto a que el Ministerio de Educación se exima de responsabilidad de los contagios en las unidades educativas y deje toda la responsabilidad a los padres de familia? Bueno, es que al final, como vuelvo a mencionar, al menos acá, todo ha sido por los padres de familia, muy poco por el ministerio. El ministerio lo único que cuando viene es la parte de auditoría, nada más. Inclusive acá nos tocó hacer un aula y nos negaron la creación de esta aula de parte del ministerio porque no se podía dar un apoyo. Como quien dice, la economía no puede venir desde afuera sin que quedarse el ministerio. Pues si el ministerio no da, ¿qué nos queda? Pedir a la población, pedir a través de los GAT parroquiales, pero ahora hay una cláusula en la cual dice que los GAT parroquiales no pueden hacer inversiones dentro de una institución educativa porque esa inversión debe darse del Ministerio de Educación. Más bien eso ha sido algo que nos ata de las manos, ¿no? Y en este sentido, el ministerio no, nunca se ha responsabilizado, creo que no, y mucho Entonces, menos ahora. entonces hay mayores trabas en el momento, pues ustedes como indican, intentaron construir un aula. Entonces, el Ministerio de Educación simplemente les da trabas y tampoco les da pues, los recursos para realizarla. Ellos dicen que nos van a andar haciendo y no lo hacen. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya no podemos ni por un canal ni por el otro, porque el uno nos quiere dar, pero no puede por la prohibición. El otro dice que nos va a dar, pero no nos da. Entonces, ahí estamos. ¿Sí? Una aula se hizo de parte del ministerio de todas las 8 aulas que tenemos. Entonces, imaginemos que estamos hablando del 10% de lo que existe, eh, lo ha dado el ministerio. Bueno, entonces realmente un poquito complicada la situación en tiempo de pandemia y más ahorita por el Ministerio de Educación. Pero ¿se han propuesto acciones preventivas desde el Ministerio de Educación o desde su unidad educativa respecto a los niveles de violencia intrafamiliar, suicidio, estrés y otros problemas asociados a la salud mental de los alumnos y docentes? Bueno, acciones preventivas como tal. Han existido planes, sí, desde antes sí han existido planes, se ha trabajado en la inclusión, se ha trabajado, bueno, nosotros tenemos inclusive una docente de apoyo pedagógico, pero eh, en la semana anterior justamente se analizó de que este personal, o sea, yo sé que tienen su profesionalismo y todo eso, pero al no tener unas reglas claras de lo que tienen que hacer, no lo hace. Entonces creo que recién se están estableciendo estas reglas, esto se está dando a conocer el reglamento porque son docentes que han venido trabajando unos 3 años y que no han sido realmente un apoyo, ¿no? Generalmente la idea es de que justamente ellos nos apoyen con estos estudiantes que tienen algún problema, ¿no? Entonces a través del UDAI, por ejemplo, pero cuando hay un problema, no han tenido mayor apoyo. Muy pocos de los casos, más bien nosotros como con los tutores son los que más hemos trabajado, inclusive
Hubo un estudiante que le sacamos de una familia donde tenía violencia y que ahora inclusive se educó ella de manera virtual. Antes de la pandemia se educó de manera virtual y tuvimos que ayudarla, sí. Claro que no era tal vez la misma educación, como quien dice, ¿no? Ella le favoreció esto de la pandemia porque justamente todos pasaron a la virtualidad y ella se sintió favorecida porque ella estaba en esta casa hogar donde ella pasaba, entonces la única salida que tenía a través de la internet y a ella sí le resultó provechoso la educación virtual. Pero más allá de las medidas preventivas, como digo, se han dado, pero creo que tienen que direccionarse y reforzarse, porque ahora vemos que la sociedad está muy, muy, muy metida, los muchachos tal vez están muy metidos en un mundo que nosotros no conocemos, como es la virtualidad. Ellos tienen ya un mundo allí, la mitad creo que de su vida está ligada a este mundo, redes sociales y todo eso, ¿no? Entonces creo que ahí sí debemos trabajar primero los docentes para poder llegar a las familias, porque somos quienes lo vemos. O sea, no hay entidades externas que vengan y analicen, somos nosotros quienes detectamos los problemas. Y desde ahí quienes hacemos los mecanismos de detección y de vinculación hacia otras entidades. En este caso, ¿ustedes también cuentan con un departamento de psicología en su unidad educativa o simplemente solo No, ustedes la antes sí realizan? teníamos, antes sí teníamos una personal que trabajaba aquí a tiempo completo, pero ya no. Vamos a tener en cuenta que la parte pedagógica, la parte social se vio afectada porque antes hubo un tiempo, y bueno, vale decir que en tiempos de Correa, como quien dice, teníamos tal vez el rector, teníamos el vicerrector, teníamos el inspector, teníamos la psicóloga, ¿sí? Entonces todos estaban allí. Teníamos una colectora, teníamos una secretaria. Estoy hablando de 6 personas, ¿no? 6 personas. Ahora no tenemos más que me he quedado yo como inspector y la rectora. O sea, 4 nos retiraron. Entonces, el trabajo de secretaría, el trabajo de colecturía, el trabajo de vicerrectorado, el trabajo de parte social, todo cae en las manos de la rectora prácticamente. Entonces, una persona no puede dedicarse netamente a estas actividades. Son actividades que tiene que hacerlo una persona. Ahora somos quienes imprimimos las notas, quienes nos encargamos de verificar todo esto, de subir. Pero no solo es eso, tenemos que hacer nosotros los oficios, tenemos que estar en la parte de papeles, dedicados las 2 horas que supuestamente nos quedan para calificar y trabajar con los padres de familia, dedicar a llenar papeles. Entonces, ese es el problema. O sea, el ministerio se ahorró un pocotón de plata al quitar todo este personal, pero la afección a la parte educativa es grandísima. No tenemos un vicerrector. ¿Cómo vamos a trabajar en la parte académica? Que la rectora no puede hacerlo todo. Tenemos las juntas, sí, pero siempre se necesita de una persona que esté con su tiempo netamente dedicado a la parte pedagógica y una persona que esté netamente dedicada a la parte social, que es importantísimo. Nosotros tenemos muchos estudiantes de inclusión. Entonces, si no hay este personal, es imposible. Entiendo. Bueno, y en ese caso, usted, con todos los temas que hemos tratado y hemos llevado a cabo en esta entrevista, ¿qué mensaje podría dejar usted a los docentes, en este caso, y padres de familia, sobre respecto a esta, ya regresamos a una presencialidad, tal vez tenemos las herramientas o no tenemos las herramientas, tal vez la infraestructura sí, en su caso sí es adecuada, pero tal vez otros padres digan, no, hay el riesgo de contagio, tal vez el contagio no, que tenga el alumno, en este caso, que está en una temprana edad, pues tiene mayores eh, fuerzas, se podría decir, un mayor sistema inmunológico más fuerte a comparación de adultos, pues, mayores que tienen más riesgo de contagio, más riesgo, probabilidad de llegar a una muerte con el sistema de contagios. Y sobre todo, pues, obviamente, en parte al Ministerio de Educación, qué acciones se deberían tomar y qué mensaje se nos podría dejar con todos estos temas que hemos tratado ahorita en este tiempo. Ya. De parte del Ministerio de Educación, como menciono, es llegar a la comunidad. O sea, que ellos lleguen a la comunidad. De alguna forma, se centren en la realidad. Para ellos sería, creo que, un mensaje importante de que ellos lo hagan, ¿no? Dentro de la parte educativa, dentro del personal docente, pues no dejar de aprender.
Es algo que tenemos que seguirlo haciendo, no caer en una monopolización pedagógica, sino más bien adaptarnos a las nuevas realidades. Yo siempre he sido algunas veces les decía a mis compañeros, utilicen tales cuestiones, tenemos esto, a lo mejor podemos también a través de redes sociales, antes de la pandemia inclusive les decía, conozcan un poquito más del mundo en el que viven los estudiantes, porque si yo pido al ministerio que conozca a la comunidad, del docente tiene que conocer al estudiante. Si el docente no conoce al estudiante, es imposible que podamos adaptar nuestra pedagogía a una educación que el estudiante se sienta familiarizada. Con respecto a los padres de familia, ellos tienen el apoyo, pero lastimosamente la situación de los problemas de alcoholismo, drogadicción económicos son bastante fuertes y los que terminan afectados son los propios estudiantes. Lo que les digo a los estudiantes es de que muchas veces me he topado, inclusive el otro día conversé con una chica que no tiene, al papá no lo conoce, y su mamá la fue dejando cuando era recién nacida, perdón, está en España, y ella es una chica que, por ejemplo, se siente bastante abandonada. No tiene una figura maternal, no tiene una figura paternal. Un tiempo vivió con su tía, otro tiempo vivió con otra tía, y así. Tengo muchos estudiantes que tienen esas realidades. A ellos lo único que les digo es que tienen que buscar la forma de salir adelante. Por si no, no tienen herramientas, pero hay formas. Les he dicho, busquen alternativas. Y así la parte económica no te da, pues, ok, trabaja, pero no dejes tus estudios. Y por eso allí el ministerio tiene que apoyarles con las diferentes modalidades de estudios que no pueden perderse. Y tampoco cerrar, por ejemplo, escuelas rurales que son importantes. Alguna vez visité la escuela acá en Chiquir, la cerraron, ahora ya la volvieron a abrir, me parece. Yo cuando la visité era una escuelita como irme a unos años atrás, o sea, ellos tienen otra realidad. Y políticas que se implanten para ese tipo de comunidades no va a funcionar. Entonces, creo que cada uno de desde nuestro trabajo debemos llegar hacia con los que trabajamos, a conocer su realidad. Creo que desde ahí podremos mejorar nuestra calidad educativa. Listo, muy amable, Alex, por su tiempo. Le doy gracias por su tiempo. Gracias porque pues nos ha, bueno, en este caso me ha servido mucho palpar un poquito la realidad docente. Es muy diferente verlo desde una perspectiva de afuera, yo como alumno, en este caso, pues usted como docente y como alumno a la vez, usted ha compartido su experiencia y realmente es gratificante saber pues los docentes, aunque no son tal vez remunerados de una correcta manera, pero han puesto la camiseta, se han puesto, realmente tienen pasión por la docencia y que ser docente pues no es algo fácil, no es algo que, digamos, simplemente solo es un trabajo y ya, sino que realmente conlleva una gran responsabilidad en la formación de alumnos y sobre todo pues que demuestren ese amor y esa pasión pues al momento de impartir clases y estar en cada clase y pues, estar pues ahí al pie de la lucha a pesar de muchos impedimentos que se han manifestado, pero que a pesar de eso pues obviamente siguen teniendo ese mismo interés de que las personas se superen a través de la educación y que obviamente y sean de provecho pues, para esta sociedad que pues cada día vemos que parece que va de picada, pero que los maestros y conjuntamente con los padres pues tienen realmente un papel muy importante en la vida de cada estudiante. Entonces, muchas gracias por su tiempo y pues simplemente en mis palabras, pues que siga adelante, que tal vez tenga un poco de paciencia. Esperemos que en algún momento cambie la realidad sobre todo en el ámbito de política educativa, de misión de educación. Esperemos que en algún momento cambie y sea para bien para todos, para alumnos, para docentes, para padres de familia. Muchas gracias por su tiempo, deseándole también igualmente un excelente feriado y que pues lo pueda disfrutar con su familia y que tenga un merecido descanso. Muchas gracias por Bello, su tiempo. ¿de qué? Gracias también. Un lindo feriado.